Bienvenida. Todos bienvenidos. Bueno, ¿ya tiene su Biblia abierta en el Salmo 23? Bueno, recuerden que estamos en esta serie, en el Salmo 23, y esta serie la hemos titulado ¡Qué maravilloso! Es decir, es saber que ¿qué? Que el Señor es mi pastor, ¿sí? Con esta serie tenemos dos objetivos. Primer objetivo, animar, porque estamos viviendo días difíciles y muchas personas se sienten cansadas, abatidas, hay dificultad, y cuando vemos todo lo que sucede alrededor y aún situaciones que pasan en nuestra vida, es fácil desanimarse, es fácil decir, ay, no sigo. Por eso estamos viendo este salmo que es tan querido por todo el pueblo cristiano, porque durante siglos ha sido de fortaleza y de bendición. Entender todo lo que significa que somos propiedad de Dios. Dice, el Señor es ¿qué? Mi pastor. Soy propiedad ¿de quién? De Dios. Y como hemos visto en los versículos anteriores, cuando el Señor es mi pastor, ¿qué hace? Me lleva al descanso, me guía a la justicia. Y la semana anterior vimos que Él, como mi pastor, como nuestro pastor, ¿qué hace? Restaura el alma, restaura nuestra vida. Y Él me vuelve a guiar cuando estoy por ahí vagando, deambulando, y me levanta, me conforta cuando estoy titubeando en mi vida. Entonces, el primer objetivo de esta serie es animar. Y si usted es un creyente, esa es mi oración. Animarlo a que cada día confíe, esté tranquilo y esté más seguro que ¿qué? Que el Señor es mi pastor. Pero no solamente ese es el primer objetivo. El segundo es atraer. Si usted aún no está seguro de que el Señor es su pastor, de que usted ha sido comprado y ha nacido en la familia de Dios, quiero invitarle para que hoy usted decida y diga en oración, yo quiero que el Señor ¿qué? Sea mi pastor, sea mi pastor. Y mi oración es que usted, al salir de este sitio, pueda entender que ya es parte de la familia de Dios y que tiene un pastor, ¿sí? Y hoy vamos a llegar al versículo 4, que dice de la siguiente manera, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El buen pastor, nuestro pastor, no solamente nos guía y nos restaura, también nos guarda, nos protege. Y fíjese que cuando hablamos y pensamos en la imagen del pastor y sus ovejas, es como un cuadro muy romántico, muy lindo, ovejas blanquitas, mulliditas la lanita y el pastor a su lado. ¿Y cómo se ve esa imagen? Muy tierna, muy pintoresca, pero ¿cuál es la realidad de la vida? Aún de esa vida pastoril, de que hay momentos donde todos
enfrentamos tiempos difíciles. Y hay cosas que todos nosotros no podemos evitar. Y todos caminamos hacia allá. Todos vamos a atravesar el valle ¿de qué? De la muerte. Y no hay forma de evitar eso. Todos, tarde o temprano, crean o no, creamos o no, un día vamos a transitar ¿por dónde? Por el valle de la muerte. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar qué nos dice este versículo. Primero, nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte. Miremos primero esa parte, el valle. ¿Sí? Cuando se transita por un valle, hay algo que se proyecta. ¿Y es la qué? La sombra. ¿Sí? Y David asemeja a eso, atravesar ese valle, y esa sombra es como decir, ojo, un día, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a partir a la eternidad, ¿sí? Y a todos nosotros, cuando nos habla o hablamos del tema de la muerte, ¿cómo nos sentimos? De verdad, diga, ¿cómo nos sentimos? ¿Ah? ¿Sí? Sí, todos sabemos que un día vamos a morir, pero ¿qué? Todavía no, ¿cierto? Todavía no, ¿sí? Todavía no, ¿sí? Y a veces de una manera muy jocosa decimos, no, a mí no me da miedo la muerte, me da miedo la moridera. ¿Qué quiere decir eso? No es tanto la muerte, sino el proceso para llegar allá. Ahí eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero pregunta, ¿usted y yo hemos creído en Cristo? ¿Sí? ¿Estamos seguros? ¿Sí? Y según nuestro Señor Jesucristo y su palabra y sus promesas, ¿qué va a pasar con nosotros cuando llegue ese momento? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué le dijo al ladrón en la cruz? Dice, hoy estarás conmigo, ¿dónde? Y entonces, ¿por qué nos da tanto temor? ¿Sí? Si la muerte misma para nosotros debe ser algo que glorioso, sí, Señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos molesta? El llegar allá. Este cuerpo que se va envejeciendo, ¿sí? Ya nos duele aquí, a mí me duele aquí, ¿sí? A otros les duele aquí, hay algunos con cáncer, hay enfermedades, y ese proceso de ir deteriorándose el cuerpo es doloroso. Fuera de eso, vamos perdiendo el control de muchas cosas, cosas que nosotros hacíamos, hoy que, ¿sí? Ya no. Entonces, no es el valle en sí lo que nos asusta, es la sombra que se encuentra en él. Y de eso es que está hablando David aquí. Otra versión de una Biblia dice, el valle de las tinieblas profundas. Pero morir es el último valle que vamos a atravesar. Pero antes de llegar allá, va a haber otros valles oscuros,
como el oscuro valle de la depresión. ¿Qué otro valle oscuro? El dolor. Otro. Escasez, sí señora. ¿Qué más? ¿Cuál? Soledad. El valle oscuro de la soledad. ¿Qué otro? Tristeza. ¿Sí? El valle oscuro de un fracaso económico, de escasez. El valle oscuro de una enfermedad grave, dolorosa. Y algo que algunos ya están viviendo, el valle oscuro de tener padres, hijos, hermanos, familiares que ya hay que cuidarlos del todo, porque están ancianos, porque están enfermos, y eso es difícil con una persona así, que se vuelve totalmente dependiente. Hay que hacerles todo. ¿Fácil eso? No. Es un valle ¿qué? Oscuro. Es un valle de sombra. Pero, ¿qué nos dice este salmo? Bueno, más adelante vamos a seguir mirando. Pero además, eso es una experiencia no solamente de nosotros. Mire lo que dice Génesis 15:12 con respecto a Abraham. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Yo leo eso y me da escalofrío. ¿Serio? Mire, eso me da escalofrío. Uy. ¿Sí? Da escalofrío que llegue la noticia de un examen y diga, tiene esta enfermedad. Humberto, ¿eso da escalofrío? Él sabe por qué lo dice. Eso da escalofrío. Un fracaso económico da escalofrío. Un hijo en problemas, terrible, ¿sí? Y algunos de ustedes saben muy bien cómo es eso, porque una gran oscuridad cae sobre ti y uno se siente solo, desesperado, y hasta puede uno decir, ¿por qué Dios me ha abandonado? Abandonado. Pero David, ¿qué dice aquí? Que cuando camino por el valle de las tinieblas, ¿qué? Tú estás conmigo. Amén. Tú estás conmigo. Pero Abraham no fue el único. Moisés, allá subiendo al monte, tuvo una experiencia que en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 21, Moisés dijo, estoy espantado y temblando en medio de esa oscuridad. Y el saber que estaba en la presencia de Dios. Y esto es lo que quiero que entendamos hoy. Dios está contigo en la oscuridad, pero también en la luz. En el Salmo 139, que es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 139, versículos del 7 al 12, dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ¿qué? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí
allí estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿qué? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente ciertamente las tinieblas me encubrirán, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que en la luz. Uno de mis salmos favoritos. ¿Qué es lo que quiere decir ahí el salmista? No está diciendo que si yo me voy, está diciendo es, donde estés, ¿qué? Ahí estoy yo. Sea en las tinieblas o sea donde, en la luz. Totalmente. Dios está contigo, tanto en la oscuridad como en la luz. O sea, ¿hay algún lugar en la vida o en la muerte donde no estarás conmigo? Dice, no, ahí estaré contigo. En esos momentos estoy contigo. Si subo al cielo, ahí estoy. Si voy a lo más profundo, ahí estás. Si voy a lo más lejos, ahí estás. Es que entendamos, y es lo que David quiere transmitirnos. No, el Señor no estará sin ti en ningún lugar, ni en el aire, ni en lo profundo de la tierra o del mar. Donde quiera que vaya, ¿qué? Tu presencia estará conmigo y tu mano fuerte me sostendrá. ¿Usted no se alegra por eso? Amén. Por eso la importancia de esta serie. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero sea en luz o en oscuridad, ahí siempre está el Señor. Siempre. Dios está, repito, contigo en la oscuridad, como está contigo en la luz. ¿Qué más nos dice este versículo? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué pasa? No temeré mal alguno, porque tú estarás contigo. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Está hablando de quién, de el pastor, de que el pastor, el Señor, camina contigo en el valle mientras lo vamos atravesando. Fíjense que esto es muy interesante. Dice, porque tú estarás conmigo. ¿A quién de nosotros nos gusta pasar por valles oscuros? ¿Cierto que no? Pero fíjese que David no dice, cuando vaya a pasar un valle oscuro, el Señor lo va a apartar de mi vida. No, no los aparta. La enfermedad está ahí, la crisis está ahí, la lucha con la salud está ahí, la lucha con un hijo, con un esposo, con una esposa está ahí. Pero ¿qué hace el pastor? ¿Nos evita esos valles oscuros? No. ¿Qué dice? Dice, tú estarás conmigo. Señor, quítamelo. No, David no dijo quítamelo. ¿Qué dijo? Tú estás conmigo. ¿Queda claro? Porque a veces nuestra oración, Señor, que no pase esto. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Señor, si esto pasa, sé que ¿qué? Tú estás conmigo. ¿Claro la idea? Tú estás. No es que el Señor va a evitar valles oscuros. No dice, cuando pase, tú estarás conmigo. ¿Sí? Él está ahí. Y mire, recordemos siempre
Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Huerto de Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dijo? Pero si eso es lo que tú quieres, allá. ¿Por qué decía eso Jesús? ¿Sí? Porque él sabía que ¿qué? Que el Padre estaba con él. Igual con nosotros. Vamos a atravesar valles oscuros. Y un día vamos a atravesar el último valle. Pero que no olvidemos, cuando llegue ese momento que tú estás conmigo. ¿Captamos ya? Tú estás conmigo. No nos evita los valles oscuros. Hay ocasiones que sí, pero la mayoría de las veces tenemos que atravesarlos. Pero lo que nos promete es que no lo vamos a atravesar ¿qué? Solos. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Amén. Que el Señor nos ayude en todo este proceso. Matthew Henry, en el comentario sobre este pasaje decía: la sombra de una serpiente no puede morderte, ¿cierto que no? Una sombra no muerde, ¿sí? La sombra de una espada no puede matarte, y la sombra de la muerte no te destruirá, porque simplemente ¿qué es? Una sombra. La muerte, cuando llegue ese momento, te separará de tu trabajo, de tus seres queridos, de tu propio cuerpo, pero nunca podrá separarte del amor de Dios, del amor de Cristo. Nunca, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle, el pastor, y vamos con la última parte, la oveja. Dice: tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. La vara, ¿qué era la vara? Un garrote que llevaba el pastor, ¿para qué? Ahuyentar, defenderse. Era un arma ofensiva y defensiva. Y el callado, la vara, pero tenía en la punta un arco. ¿Para qué? Para rescatar, para traer, ¿sí? La vara y el callado hablan de la fuerza y del amor del buen pastor. Por muy oscuro que sea el valle, dice, no debes temer, porque el Señor está contigo. Pero no solamente está contigo, sino que está ¿qué? Su vara, su callado, para protegerte, pero también para cuidarte. ¿Cómo será ese momento cuando atravesemos ese valle de sombra de muerte? Hay una escena en la Biblia, en los evangelios, que es muy llamativa. Estaban los discípulos en una barca en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, y de pronto todo estaba oscuro, ¿sí? Y Jesús no estaba con ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Caminó por el agua, ¿sí? ¿Qué pensaron los discípulos? Un fantasma, ¿sí? ¿Sabe qué les dijo Jesús? Dice: anímense, no teman, soy yo.
Otra vez. Anímense, no temas, soy yo. Anímense, soy yo, no temas. Eso va a suceder en nuestras vidas. Vamos a llegar al momento de atravesar el último valle y todo va a estar oscuro. Y ahí, recuerde, y ahí vamos a escuchar, ¿qué? Anímense, no temas, soy yo. Amén. No tengas miedo. Eso va a sucedernos. Pero como dice Pablo, oiga, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No deberíamos tener esa actitud. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos tan aferrados a este mundo y a las cosas de este mundo que se nos olvida, y lo cantamos hace un rato, ¿sí? De que somos ¿qué? Pasajeros. En tiempo con Dios fue que lo vieron, ¿cierto? Estamos camino a nuestra verdadera casa. Y por ahí hay un dicho medio simpático, medio en serio, medio en broma, que dice así, ¿cierto? Todos quieren ir al cielo. ¿Amén? Sí, pero nadie quiere morirse. ¿Sí? Tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Yo no sé qué valle oscuro está atravesando usted en este momento. Puede ser de salud, puede ser económico, los hijos, su matrimonio, su trabajo, depresión. Pero en este momento que esté usted atravesando este valle, acuérdese, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. Pero hay una razón, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Hermano, ánimo. Usted no está solo. Si el valle es muy oscuro o hay mucha luz, el Señor está contigo. Y si usted todavía no está seguro de que el Señor es su pastor, hoy yo le invito para que usted le diga ahí, en su puesto, con el Señor, quiero que tú seas ¿qué? Mi pastor. Y cuando atraviese valles oscuros, no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Somos sinceros contigo. Tú nos conoces. Estamos viviendo tiempos difíciles, días oscuros como país, pero también de manera personal. Algunos ha llegado el valle oscuro de la enfermedad, del dolor en nuestro cuerpo, de ver que ya nos tenemos que limitar en muchas actividades porque nuestro cuerpo ya está cansado. El valle oscuro, Señor, del dolor de ver a nuestros hijos apartados de ti, Señor, nos duele porque los amamos. Pero confiamos en ti, Señor, que tú, Señor, obrarás en sus vidas. O atravesamos el valle oscuro
de una relación difícil en nuestro matrimonio, el valle oscuro de las finanzas, el trabajo, la economía es difícil y nos da temor. Ahí es donde tenemos que recordar: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Algunos, Señor, atraviesan el valle oscuro de la depresión, de la soledad, de la tristeza, Señor. Que puedan apropiarse de esta palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, Señor. Y te invito para que ahí donde estés, si no tienes la seguridad de que el Señor es tu pastor, que le digas: Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero que tú seas mi pastor, que tú me guíes, que tú me des descanso, que tú me guardes, me protejas. Señor, gracias. No sabemos qué va a pasar esta semana. Puede que haya momentos de mucha luz, pero también de oscuridad. Pero cualquiera sea la situación, podamos decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias, Señor. Gracias, porque eres mi pastor, eres nuestro pastor y tú nos guardas. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan buena semana y tener claro: Él nos guarda y nos protege. No se vaya sin despedirse de su hermano, de su hermana, darle la bienvenida a las personas que nos visitan. Luz Estela, bienvenida, Dios les guarde y muy buena semana. Nos vemos el miércoles y el próximo domingo continuamos con nuestra serie.